Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por permitirme elaborarle rápidamente esta entrevista. Y la primera pregunta es saber cómo usted se sintió en el momento en el que tuvimos que quedarnos en casa con la cuestión de la pandemia y que tenía que comunicarse con sus alumnos por medio de la tecnología y obviamente no asistir a su trabajo. Pues en ese tiempo nosotros estábamos muy preocupados con la enfermedad del COVID. Entonces lo que queríamos era salir de esa enfermedad. Ya en cuanto a comunicarme con mis alumnos y mandarles tareas y demás, pues fue muy difícil porque yo soy una persona adulta y desconozco de la tecnología, pero pude hacerlo. Es algo que la pandemia nos dejó, que nos atrevimos a utilizar la tecnología por medio de WhatsApp, por medio de eh, videos que les enviábamos a nuestros alumnos para que pudieran realizar alguna tarea, y que eso nos permitió irle perdiendo el miedo a la tecnología. Entonces, no todo fue perdido, sino que nos ayudó a utilizarla. Ok, muy bien. La segunda pregunta va un poquito relacionada con esta primera, pero ¿qué habilidades o qué características usted tuvo como tutor virtual de sus alumnos, usted tuvo que desarrollar o que incorporar a su personalidad para poder atender a distancia a sus alumnos? Pues la el uso de plataformas virtuales para que yo pudiera observar a mis alumnos y ellos me pudieran observar, tener reuniones con padres de familia por medio de esas plataformas virtuales, fue una de las habilidades que yo adquirí. Utilicé mucho el Teams y el Zoom para ese tipo de actividades. Entonces, la habilidad fue esa en tecnología, y también la habilidad de poder utilizar la computadora para ese medio. Ok. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí en su casa para poderle realizar esta entrevista. Va a ser muy breve, solamente son 2 preguntas. Y en la primera me gustaría que usted me pudiera decir cómo se sintió cuando empezó a trabajar de manera virtual a raíz de la pandemia. ¿Cuáles fueron sus pensamientos, sus sentimientos o cómo estuvo esa etapa en la que tuvimos que trabajar desde casa y siendo tutores al mismo tiempo de alumnos? Pues fue una situación muy difícil. Yo trabajo en nivel superior y esto que sucedió de la pandemia fue algo que a todos nos tomó de sorpresa y a todos nos cambió totalmente las rutinas que teníamos. Entonces fue algo inesperado, fue algo complicado. Nosotros acostumbrados a estar de manera presencial, fue algo que cambió totalmente nuestras rutinas, nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar. Entonces fue muy difícil, muy complicado. Además de todo lo que estábamos viendo con la pandemia, hacía que todos estuviéramos nerviosos. Los maestros, los alumnos, los directivos, la sociedad en general. Ok, muy bien, maestro. Y la segunda pregunta sería, ¿qué habilidades usted tuvo que desarrollar o incorporar o tener que aprenderlas o adquirirlas como un tutor virtual? Pues fueron muchas, porque yo lo único que sabía utilizar era el WhatsApp. Y el primer semestre, porque se suspendieron las clases como en marzo, para terminar en
julio. Ese tiempo yo lo trabajé solamente con WhatsApp, pero después tuve que incluso comprarme una computadora porque en mi casa no tenía ni un espacio ni un equipo para trabajar. Tuve que comprarme una computadora, tuve que meterme a conocer el Classroom y desde esas fechas lo manejo. O sea, la necesidad me obligó a meterme a la tecnología. Fue complicado entender, fue un periodo de mucho nerviosismo, pero finalmente de esa manera pude establecer relación con mis alumnas, poder dar las clases de manera virtual, así como recibir sus trabajos, calificarlos y comunicarme de manera general con ellos. Entonces del WhatsApp pasé a las plataformas, sobre todo principalmente la de Classroom. Ok, muchas gracias, maestra. De nada.